Hola amigos y amigas, en esta ocasión les quiero compartir un código con el cual yo resolví un problema real de una información que estaba en Excel, una información de una sola celda, lo cual queríamos dividir en varias celdas. A continuación les voy a explicar exactamente a qué me refiero. Bien, empecemos. Para indicarles que toda esta información la pueden ustedes encontrar en este repositorio, para lo cual les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. El propósito no es justamente dar como un curso de cómo se resuelve este tipo de problemas, sino el objetivo es explicar de manera general cómo yo lo he resuelto. Pero sobre todo, y lo que les quiero compartir es justamente esta información escrita, este código con el cual pues lo pude resolver. ¿Cuál es el problema de partida? Justamente es este. Partimos de este archivo con esta información, donde que tenemos dos columnas. En primer lugar, un código, los cuales son 222 códigos. Imagínense, son muchos. Luego tenemos una segunda columna, determinantes adicionales, lo cual tenemos una información pero en varias líneas, una información referida a este código. Entonces el objetivo es separar por cada uno de los códigos en líneas, en diferentes líneas, lo cual justamente pues necesitaba para gestionar de otra manera esta información, para que esta información la podemos utilizar en otros temas de diferente manera. Bien, a continuación entonces les voy a explicar el código que he utilizado, pero como les había indicado de manera muy general, ya que tengo pocos minutos para poder explicar justamente esto y reiterando que el objetivo es compartir este código para que ustedes lo puedan probar cambiando con la información, con los datos propios de su hoja Excel. A continuación, el código lo voy a explicar utilizando este editor que es Visual Studio Code. En primer lugar, para resolver este problema, pues defino una función. Para aquí, ¿no es cierto? Yo les recomiendo que cuando ustedes escriban un código, siempre lo escriban en una sintaxis de función, siendo justamente el objetivo poder reciclar, reutilizar estos códigos para problemas similares. Bien, en primer lugar defino la función que se denomina separa celdas y dentro de estos están los parámetros o las variables. Si yo lo defino aquí de manera general, ruta I es en donde, o el directorio en donde está grabado la información, el archivo de partida. Ruta S es el directorio de salida, es decir, la carpeta donde el cual yo voy a grabar mis archivos de salida y el resultado final. Digo archivos de salida porque en el proceso se crean varios archivos como parte de la solución. Luego tenemos campo 1, que es el nombre de la columna, que en este caso de nuestra información era código. Luego el campo 2, que en el caso de nuestra información se llamaba determinantes adicionales. Bien, luego, ¿no es cierto?, importamos la librería básica, que nos va a permitir realizar, lo cual vamos a utilizar para poder resolver justamente nuestro problema. En el siguiente bloque leemos el archivo que está en la ruta I. Definimos aquí una variable global que en este caso va a ser un listado de códigos, de los códigos con los cuales yo voy a trabajar. Mediante la sintaxis de la línea 16 pues se define un listado con un código único, un valor único de ese campo.
Luego en el siguiente bucle, leemos, ¿no es cierto?, de ese archivo inicial, cada fila, cuando coincida el nombre del código con el nombre del nombre de cada uno de los nombres del listado. Creamos un data frame. Dentro de ese data frame creamos un campo y le asignamos la información que está contenida en el campo 2, es decir, la información de la columna que se llamaba determinantes adicionales. Esa información la grabamos en archivos en formato CSV. ¿Por qué lo grabamos en formato CSV? Es justamente para luego realizar un pequeño proceso que es eliminar las comillas de este archivo. Es decir, ¿no es cierto?, la información que se genera en formato CSV es esta, ¿no es cierto? Recuerden que habíamos definido un campo det y le habíamos asignado la información de cada una de las casillas o de las líneas de la columna determinantes adicionales. Y se graba este archivo. Como podemos ver, esta información, este texto está entre comillas. Si mediante un proceso de Python yo le mando esto a transformar en Excel, vamos pues a regresar al punto de partida y no hemos resuelto. Es decir, que esta información nuevamente va a aparecer en una sola casilla. Mediante el siguiente bloque nosotros vamos a eliminar las comillas y esto hará que Python, cuando ya se transforme esta información a Excel, va a hacer que se grabe en cada una, por cada línea o por cada celda, o en cada celda. Bien, es decir, esta información, cuando ya se transforme a Excel, vamos a tener lo siguiente, de esta manera. Vamos a tener, ¿no es cierto?, las determinantes, el código, ya separado por cada fila, ¿no es cierto?, que correspondía. La fila 0, la fila 1, la fila 2. Es decir, ¿no es cierto?, que esta información tenía 4 filas, partiendo desde el número 0. Y con esto yo he logrado lo que me propuse. Bien, en el siguiente bloque, como les había indicado, se abre cada uno de los archivos creados en formato CSV, porque el anterior bloque creaba un archivo por cada código y con la información de la celda determinantes adicionales. Entonces, con este bloque abrimos cada archivo mediante un bucle con with. Hacemos que se abra ese archivo y se elimine las comillas. Y con el siguiente, ¿no es cierto?, grabamos esa información, ese archivo ya modificado con la función write. Finalmente ya ese archivo modificado lo abrimos y mediante este bloque lo leemos, agregamos un código donde se va a grabar el código único de la información de partida. Luego esa información la vamos a grabar ya en un formato Excel, como había indicado en la ruta S, lo cual, ¿no es cierto?, esta línea nos va a generar un archivo Excel por cada uno de los códigos. Entonces, así, ¿no es cierto?, vamos a tener, no sé, muchos archivos, tal vez sean 500 o 1000. Bien, pero, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos un archivo o varios archivos, el propósito luego sería unir estos archivos en uno solo. Entonces, justamente esto se logra con el siguiente bloque. Con este bloque concatenamos o unimos esos archivos para dejarlo en uno solo. Es decir, lo que se consigue es esto. Aquí, ¿no es cierto?, vemos que cada archivo que, ¿no es cierto?, correspondía a cada código está unido ya en una sola hoja Excel.
que vamos a ver cuántas filas tienen esto. A ver, son muchas filas que todavía no logro acá. Miren, son 1648 filas. Entonces, eso es lo que se consigue. Pero ya con el resultado que esperábamos, justamente es con esta desagregación de esa información en casillas individuales. Entonces, de esta manera, o con esta función, se abre cada archivo y se va justamente concatenando o uniendo a un archivo inicial que está en memoria, lo cual nosotros la definimos como df2, que es un data frame. Dentro de ese data frame creamos los campos determinantes con un valor vacío, otro campo code con un valor vacío. Y sobre ese, ¿no es cierto?, que está en memoria, pues hacemos un bucle para que cada archivo ya real que está grabado en la ruta de salida, ¿no es cierto?, en formato XLS, se vaya uniendo. Y finalmente nuestro resultado justamente se va a grabar en un solo archivo con el nombre del resultado en el directorio de salida. Bien, luego escribimos ya el bloque para ejecutar la función. Recuerden que de acuerdo a la sintaxis de la función, no se ejecuta primero esto, ¿sí? Se ejecuta lo que nosotros ponemos luego de cerrar la función. Aquí, con print listo, se cerraba la función. Y aquí, ¿no es cierto?, en este bloque nosotros ya vamos definiendo los parámetros para llamar a la función y ejecutar. Entonces aquí determinamos el parámetro ruta I, es decir, la información en dónde está nuestro archivo. Ruta S, cuál es el directorio de salida, cuál es el campo 1, en este caso código, cuál es el campo 2, determinantes adicionales. Y finalmente ahí sí mandamos ya a ejecutar la función. Es decir, ¿no es cierto?, cuando se ejecuta la función empieza a leer esto. Se ejecuta esto, y aquí, ¿no es cierto?, llama a la función y se regresa a esta, ¿no es cierto?, a esa línea 3 y se ejecuta todo lo que está aquí hasta llegar a esta última línea, sería la 65. Bien, hasta aquí pues terminé el video. Como les había indicado, el objetivo es compartir el código con el que yo resolví, ya que tomaría mucho tiempo explicar línea por línea, porque en esta resolución del problema se unen varios conocimientos, desde cómo leer un archivo Excel, cómo justamente manipular su información, cómo mediante un bucle sacar información de cada fila y finalmente cómo se pueden unir varios archivos Excel. Como podemos ver, son varios conocimientos que están pues incluidos en esa resolución de un problema concreto, de un problema real. Bien, recuerden que en la descripción del video les dejo el enlace del repositorio donde van a encontrar el código para que ustedes lo puedan pues escribir en sus editores y probarlo. Muchas gracias.